this begins. Hola amigos, qué lindo que podamos estudiar hoy otra enseñanza de la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de algo muy espectacular. He sido muy edificada y ha sido el Señor quien ha inspirado esta palabra, quien ha mostrado esta palabra. Es algo extraordinario. En 1 Pedro 5:9 dice: pero resistidle firmes. Aquí está hablando acerca del enemigo, que hay que resistirlo firme porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero resistidle firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿En dónde se están cumpliendo las mismas experiencias de sufrimiento? En todo el mundo. ¿Y en quiénes? En todos nosotros. Dice aquí, las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en nuestros hermanos. O sea, estamos incluidos todos. No hay forma de que nosotros digamos que antes sufrieron más o que ahora estamos sufriendo más. Sí, las cosas están difíciles, han empeorado, estamos muy cerca de la venida de Cristo. Y la misma palabra de Dios contempla que los tiempos son difíciles, pero no dice que no podamos soportarlos y no dice tampoco que esto es pues el acabose y que tenemos que vivir una vida mal y amargada. De ninguna manera. Por eso hoy vamos a estudiar una palabra súper linda y muy más que motivadora, es alentadora y buscamos que hoy levantemos nuestros ánimos, confiemos en lo que Dios quiere, confiemos en lo que Dios tiene dispuesto y empecemos a vivir lo que dice la palabra de Dios y no lo que muchos otros están considerando que nosotros tenemos que hacer. Entonces, bueno, ¿qué les parece si oramos? Le damos gracias a Dios y le damos gracias a Dios por este tiempo, porque este es el tiempo que Dios ha hecho, este es el día que Dios ha hecho. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por enseñarnos, gracias por edificarnos, gracias por hablar a lo profundo de nuestro corazón y enseñarnos, Jesús, el camino por el cual nosotros debemos andar. Hoy bendecimos tu nombre, Padre maravilloso. Hoy te damos gracias porque sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Gracias porque tú, Señor bendito, eres nuestro Dios, ayudador, sanador, salvador. Y hoy, Dios de los cielos, declaro que esta palabra riega nuestras vidas, purifica nuestras vidas, renueva nuestra mente, renueva nuestro corazón. Prohíbo todo bloqueo, prohíbo en el nombre de Jesús todo sueño, prohíbo en el nombre de Cristo Jesús todo ladrón de la palabra que quiere venir a robar la palabra del corazón de los que la están escuchando en este momento. En el nombre de Jesucristo declaro que esta palabra, Señor, crece y se multiplica de manera sobrenatural. Sobre todo, Señor de los cielos, que nosotros, Señor bendito, como tú lo has destinado, somos esos huertos de riegos cuyas aguas nunca faltan. Te bendecimos en este día y te damos muchas gracias, Jesús, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, de verdad que es una palabra maravillosa. Entonces hablamos de que las mismas experiencias de sufrimiento que se vivieron en la antigüedad, estamos viviendo ahora. Y que no solamente somos, o sea, es a mí que me tocó todo. No, dice que en todos es la misma cosa. Esto al mismo tiempo es alentador y no es porque nos tengamos que consolar que es mal de muchos o mal de todos. No, de ninguna manera. Es que el Dios del cielo y de la tierra es el mismo hoy y por los siglos. Está escrito así en la palabra de Dios. Y nosotros vamos a vivir conforme a esa palabra que el Señor determinó en Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Eso es algo sumamente divino. Y bueno, vamos a iniciar hablando cómo cuando el pueblo de Israel empezó a salir de la tierra prometida, algunos sucesos, hemos hablado varias veces de este pasaje, pero bueno, hoy lo vamos a enfocar como Dios quiere que lo enfoquemos, como necesitamos aprender. En Números 20, del 3 al 8 dice: el pueblo culpó a Moisés, ya iban en la travesía, ya estaban caminando hacia la tierra prometida, y entonces dice, el pueblo culpó a Moisés y dijo, si tan solo hubiéramos muerto con nuestros hermanos delante del Señor, ¿por qué trajiste
a la congregación del pueblo del Señor a este desierto para morir junto con todos nuestros animales? ¿Por qué nos obligaste a salir de Egipto y nos trajiste a este terrible lugar? Esta tierra no tiene grano, ni higos, ni uvas, ni granadas, ni agua para beber. Entonces Moisés y Aarón se apartaron del pueblo y fueron a la entrada del tabernáculo, donde cayeron rostro en tierra. Allí la presencia gloriosa del Señor se les apareció y el Señor le dijo a Moisés: tú y Aarón tomen la vara y reúnan a toda la comunidad en presencia de todo el pueblo. Háblale a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. ¿Qué estaban viviendo ellos? Estaban viviendo una circunstancia, yéndose de un lugar a otro, y se presentaron dificultades, como todos tenemos dificultades. ¿Qué ocurrió aquí? Se quejaron, culparon a Moisés. Nunca, por supuesto, nunca consideraron que ellos tenían algo que ver ahí, sino que culparon a las personas que estaban siendo dirigidas por Dios para que los sacaran de la tierra de esclavitud a la tierra prometida. ¿Qué vieron? Vieron lo malo. ¿Qué vieron? Miraron a su necesidad. Pero hay algo divino que ocurrió ahí. Aarón y Moisés fueron a la presencia de Dios, oraron, y el Señor les dijo lo que tenían que hacer. Eso es algo muy lindo, porque Dios les dijo después: vayan, reúnan toda la comunidad y en presencia de todo el pueblo hablen a la roca y de ella brotará agua. De la roca proveerás, esto es divino, de la roca proveerás suficiente agua para satisfacer a toda la comunidad y a sus animales. No solamente a las personas, sino todos los animales que iban allí con el pueblo de Israel. Entonces, ¿qué estaba ocurriendo? Una situación difícil, pero a veces nosotros no queremos vivir los procesos que Dios tiene preparados para nosotros, que nos llevan a escalar, vamos a más, a un nivel mayor. A veces pensamos que la vida con Cristo, la vida con el Señor es como por arte de magia, y resulta que la vida cristiana no es eso. Van a haber dificultades, van a haber situaciones difíciles, van a haber procesos, pero esto es de acuerdo a lo que Dios tiene dispuesto para cada uno de nosotros. Y nosotros lo que debemos aprender y comprender es que Dios siempre tendrá para nosotros, para satisfacer nuestras necesidades y la de todos los que nos rodean, incluidos están aquí los animales. Dios conoce nuestra necesidad, y esto lo hemos hablado en muchos temas. En Deuteronomio 11, del 10 al 16 dice: empieza el Señor a decirles: porque la tierra a la cual entras para poseerla no es como la tierra de Egipto, donde viniste, donde sembrabas tu semilla y la regabas con el pie como una huerta de hortalizas, sino que la tierra a la cual entras para poseerla, tierra de montes y valles, bebe el agua de las lluvias del cielo. Es una tierra que el Señor tu Dios cuida. Los ojos del Señor tu Dios están siempre sobre ella, desde el principio y hasta el fin del año. Y sucederá que si obedeces sus mandamientos, que les ordeno hoy, de amar al Señor su Dios y de servirle con todo su corazón y con toda su alma, Él dará a su tierra la lluvia a su tiempo, lluvia temprana y lluvia tardía, para que recojas tu grano, tu mosto y tu aceite. Y Él dará hierba a tus campos para tu ganado, y comerás y te saciarás. Cuídense que no sea que se engañe su corazón y se desvíen y sirvan a otros dioses y los adoren. Uy, es un pasaje divino. Y de aquí extrajimos el título: bebe el agua de las lluvias del cielo. Y hoy vamos a aprender cómo, qué hacer y qué no hacer. ¿Qué ocurrió en el tiempo pasado? Acá hablamos del pueblo de Israel. ¿Y qué está ocurriendo ahorita con nosotros? ¿Qué es lo que está pasando? Cuando el Señor estaba hablándoles aquí en Deuteronomio y les dice todas las cosas de qué se trata la tierra, cuál es la tierra que vamos a poseer, qué es lo que Dios tiene preparado para nosotros, nunca dice que el Señor nos va a llevar a una vida miserable. Y a veces pensamos que la vida con Cristo, que el haber recibido a Cristo y haber entronado a Cristo en el corazón fue una decisión muy difícil.
que vivir la vida en Cristo es muy difícil. La Biblia no contempla eso. Y es que no es así. Ellos estaban pasando por una situación complicada, claro que sí. Tenían hambre y les fue saciada. Tenían sed y recibieron agua de beber de manera milagrosa y sorprendente. Y estos milagros no han cesado. Y cuando el Señor empieza a hablar de la tierra a la cual ellos iban a llegar, Él les dijo una serie de cosas y dice que Él va a enviar su lluvia temprana y su lluvia tardía para que recojan el grano, el mosto y el aceite. Y habla de dos tipos de lluvias, habla de dos épocas, habla de dos tiempos diferentes, habla de todo lo que Él quiere darnos a nosotros. Da hierba a nuestros campos, da para el ganado, comeremos y nos saciaremos. Pero además dice, cuídense de no seguir otros dioses. Entonces, beber del agua del cielo es saber que en el momento en el que yo necesito que el agua del cielo caiga, que el agua del cielo haga germinar y haga producir, ocurra en nuestras vidas. Eso es necesario que nosotros lo vivamos. Eso es necesario que nosotros lo comprendamos. Eso es necesario que lo tengamos presente. Dios da la lluvia temprana y Dios da la lluvia tardía. Lo hizo con el pueblo de Israel y lo hace ahora con nosotros. Pero aquí hay una cosa espectacular que también le dijo al pueblo de Israel, que la tierra que entraban a poseer no era la tierra donde ellos fueron sacados de la esclavitud. Es decir, que el método que estaban utilizando para vivir, la forma como estaban haciendo cuando estaban viviendo como esclavos en el pueblo de Israel, no era la misma forma que ahora con Él, con Cristo, con el Señor, guiando sus vidas, no podía ser la misma. El método era completamente diferente. No podían hacer lo mismo que hicieron cuando estaban en Egipto. Y a veces nosotros hacemos eso con nuestras vidas. El método que usábamos antes de conocer a Cristo, queremos aplicarlo, queremos hacer que se cumpla en nuestras vidas y resulta que es un método que ya no sirve, que no encaja, que es obsoleto, que no va a traer ningún tipo de resultado, porque ahora debemos dar lugar a lo que Dios tiene dispuesto. Y aquí con el pueblo de Israel, cuando tenían sed y les dijeron que ya que los iban a matar, que se iban a morir de sed, etcétera, y culparon a Moisés y culparon a Aarón, ¿qué hicieron ellos? Los dos actuaron como sacerdotes del Señor. ¿Y qué hicieron Aarón y Moisés? No se sentaron a hablar mal de la circunstancia, sino que fueron a la presencia de Dios, fueron a orar y buscar a Dios, fueron a preguntarle al Señor. Entonces, ante una circunstancia difícil, la Biblia dice que nosotros somos reyes y sacerdotes por Cristo Jesús, para Dios nuestro Padre. Él nos hizo reyes en Jesucristo. Por Jesucristo nosotros somos reyes y sacerdotes. Sacerdotes para ir a la presencia de Dios y consultar y oír su voz. Lo mismo que hicieron Aarón y Moisés, fueron a consultar. ¿Y qué les dijo el Señor? Les dio una instrucción, pero ellos no se sentaron a lamentar el problema y lo perversos que era el pueblo que estaban sacando de la esclavitud, lo malo, lo terrible. No digo que no se enojaran, porque por supuesto que se enojaron, o sea, no les gustó, pero fueron a la presencia de Dios. Ese es el método nuevo y no usar el método antiguo. ¿Cuál es el método antiguo? Empezar a criticar, a juzgar, a murmurar, acabar con el pueblo, acabar con el país, acabar con el gobierno, desatar más maldición para el presidente, más maldición para el alcalde, más maldición para el gobernador, para el vecindario, para las personas con las que tenemos determinadas situaciones difíciles. Ese no es el método que Dios quiere que nosotros usemos. El método del cielo es venir ante la presencia de Dios y entregar nuestra situación, pedirle a Dios que nos ayude. Eso fue lo que hizo Aarón y Moisés. ¿Qué ocurrió? Fíjense que el Señor les decía a ellos que tenían que cambiar, por supuesto, el método. Les explicó, es una cosa divina, cuál era la tierra, a dónde era que ellos estaban siendo trasladados. Y dijo una cosa muy especial y les dijo, la tierra a la cual van a entrar es tierra que bebe el agua de las lluvias del cielo. O sea, es una cosa divina. Bebe el agua, es una tierra nueva. No es el método antiguo, es el método nuevo.
¿Y qué le dice acá? Dice que Él es el que hace que se dé la lluvia a su tiempo, la lluvia temprana y la lluvia tardía. Es decir, que necesitamos esperar. Esperar que Dios sea quien envíe la lluvia. ¿Y por qué se cambiaba el método? Porque aquí dice la Biblia que antes lo hacían con los pies. Esperaban que el río se creciera y ellos hacían como surcos y hacían que los huertos o los sembrados recibieran el agua necesaria, y parece que se usaban esclavos, los usaban como esclavos para que no se anegaran, no se inundaran los cultivos, sino realmente era con trabajo humano que se hacía que se produjera el riego correcto. Y el Señor aquí dijo, ese riego ya ustedes no van a meter sus pies, ya van a esperar que llegue la lluvia que viene del cielo. Entonces, en este nuevo método era algo de fe y algo de paciencia. Tenían que esperar. Dios conoce los tiempos y eran tiempos exactos y perfectos. En el otoño hasta el invierno llovía y en la primavera también llovía. La lluvia temprana en el otoño y la lluvia tardía en la primavera. La una hacía que la semilla germinara y la otra hacía que el fruto se produjera. Esto es algo divino, es algo de fe y paciencia. Eso formaba parte del nuevo método de Dios. Para el pueblo de Israel le era difícil usar otro método y reconocer otro método porque llevaban muchos años, 400 años haciendo lo mismo y viviendo lo mismo y cada vez en peores condiciones. Entonces se acostumbraron a ser esclavos. El nuevo método, de acuerdo a lo que nosotros leímos en los pasajes anteriores, está en preguntarle a Dios, 1, 2, paciencia y fe, 3, estar en reposo. No se trata de cuánto yo pueda hacer, se trata de que el que hace es el Señor. 4, otra cosa importantísima que le dijo el Señor a Aarón y a Moisés, háblenle a la roca. Profeticen a la roca, háblenle que de la roca va a brotar agua. ¿La roca quién es? Según 1 Corintios 10:4 dice que la roca es Cristo y eso no ha cambiado. Ese es el método del cielo, es divino. El quinto punto es cuidar el corazón, que no nos desviemos hacia otros dioses. El sexto, dependencia solo de Dios. Solo podían depender de Dios. Ellos sembraban, esperaban la lluvia y tenían que creer que la tierra iba a producir y que del cielo iba a llover y que el grano iba a dar realmente fruto. O sea, es algo, sí, es de fe, de paciencia, de reposo y de dependencia solamente de Dios. Y también cuando hablamos de la dependencia de Dios es no poner otros dioses extraños, no hacer otras cosas que no venían al caso. Y el séptimo punto, conocer a un Dios que provee suficientemente. Es algo espectacular. Fíjense, una cosa divina de Dios. Dios no se fijó en lo groseros y malos que fue el pueblo de Israel. Él entendía que era un pueblo que no lo conocía. Un pueblo que se había olvidado, un pueblo que ya no conocía los milagros que él hacía. Y empezó nuevamente a enseñarlos. Y a enseñarles lo que Él es, su suficiencia, su amor y su poder. Y eso ocurre también en nuestras vidas. Yo no sé hace cuántos años, o si hace muy poco, le hablaron de Jesucristo como Señor y Salvador. No sé hace cuánto recibió a Jesucristo. No sé cuál es el concepto que tiene de Dios y de Jesús en su mente y en su corazón. Y tal vez es un concepto de un Dios pequeño, de un Dios que no provee lo suficiente, sino que siempre como que falta el centavo para el peso, de un Dios que se le olvida que necesitamos la lluvia y no llueve, de un Dios que se tarda. Y quiero decirles que por el contrario, Él tenía todo para enojarse y estar muy mal con el pueblo de Israel. Pero aquí les empezó a enseñar. Aarón y Moisés iban y le preguntaban y el Señor les respondía con amor. No les respondía horriblemente. A pesar de que el pueblo quería hacer
lo que hacía en su antigua manera de vivir. Y usted y yo podemos estar luchando en lo mismo. Estamos queriendo hacer lo que hacíamos antes. Estamos buscando que las cosas se lleven de la misma manera, se lleven a cabo de la misma manera como yo las manejaba. Vamos a desprogramar eso de nuestra mente y de nuestro corazón, porque Dios es absolutamente maravilloso. Él es un Dios suficiente y su método es el método perfecto. 7 cosas importantes que vamos a seguir viendo a lo largo de este pasaje. Esto fue en la época de Moisés y de Aarón. Ahora pasemos a otra época. Ellos estaban allí saliendo de la esclavitud y ahora ya salieron de la esclavitud. Y entonces vamos a otro pasaje. Ya pasaron años y el pueblo se supone que ya debía haber aprendido. Aquí ya habían decidido que ellos querían tener rey y estaban siendo gobernados por reyes. En Santiago 5, del 17 al 18, se nombra a Elías. Dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Aquí hay algo divino. Durante 3 años y medio, a causa, obviamente que Elías había oído la voz de Dios, a causa de una palabra profética de Elías, no llovió durante 3 años y medio. ¿Qué ocurre cuando no llueve? Cuando no llueve hay hambre, hay ruina, hay muerte, hay sequedad, por supuesto, infertilidad, aridez, pobreza, envejecimiento, improductividad. Eso significa que el pueblo también se estaba muriendo, no había nada. Y fíjense esto, no había nada para todos, o sea, esto no era generalizado, esto no era solamente vamos a hacer que llueva, no llueva en este pedacito. Dios lo podía hacer, pero aquí no llovió para ninguno. Y quizás estamos viviendo una época así, de esa manera. Todo el mundo en condiciones terribles, el mundo entero está convulsionado, el mundo entero está viviendo cosas para las cuales no estábamos preparadas. Pero nosotros no pertenecemos al mundo, tenemos una ciudadanía diferente. Y esto fue lo que pasó con el profeta Elías. El pueblo estaba viviendo una hambruna terrible, pero no significa que Dios lo haya desamparado. Primero a Elías, el Señor lo alimentó a través de un cuervo y de un arroyo. Cuando el arroyo se secó, le dijo, bueno, váyase para otro lado y lo va a alimentar una viuda. O sea, la situación estaba generalizada. Pero el Señor no se olvidó de la necesidad que Él tenía, ¿cierto? De la necesidad de los que buscamos al Señor. O sea, estamos viviendo en un tiempo de mucha violencia, de mucha agresividad, de pobreza, de inestabilidad y todo lo que ustedes y yo nos alcanzamos a imaginar. Y a veces como hijos de Dios también nos sentamos en silla de escarnecedores y empezamos a hablar lo malo del gobierno y empezamos a hacer lo contrario a lo que dice la Biblia. También empezamos a quejarnos. Ese era el método antiguo, que no funcionaba para nada. Y Dios nos llama a vivir en el nuevo método. Durante la sequía, sí se presentaron cosas horribles, pero Dios le dio a sus escogidos. Dios le dio la provisión al que necesitaba. Ese es el método del cielo. ¿Yo qué tengo que hacer? Beber de las lluvias del cielo y no estar jadeando por la sequedad que estamos viviendo en la actualidad, despotricando, hablando mal, criticando, renegando, viviendo angustiado, afanado, que vamos a ver ahorita más adelante, viviéndola mal y declarando lo que no es. No, el método del cielo es completamente diferente. En Primera de Reyes 18, del 20 al 21 dice, entonces Acab convocó, ese era el rey en ese momento, convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos? Titubeando entre 2 opiniones. Si el Señor es Dios, síganlo. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto en silencio. ¿Hasta cuándo estaremos indecisos?
Un poco de tiempo vamos para el mundo, otro poco de tiempo buscamos a Dios, otro poco de tiempo confiamos en esto y dejamos a veces mucho tiempo de confiar en el Señor. Este es un tiempo para creer en Dios. Aquí Elías desafió al pueblo porque lo vio, no hallaban si Baal o si el Señor, porque consideraban que Baal era el que hacía que lloviera y hubiera productividad en la tierra. Y tal vez nosotros decimos, bueno, pero ya Baal no está. Pero resulta que no se trata de Baal, de el Baal como tal, se trata de los otros dioses que hemos puesto. ¿Recuerdan cuando hablamos, ahora leímos, el Señor cuando le dijo todas las maravillas de la tierra la cual iban a poseer? ¿Qué les dijo? Le dijo, cuiden el corazón. Tengan cuidado con el corazón, no se vayan tras otros dioses. Aquí ya estaban metidos con otros dioses el pueblo de Israel. Pero esto no es para el pueblo de Israel, esto es para nosotros. ¿En quién estamos confiando? ¿En las riquezas? ¿En otras personas? ¿En mis capacidades? ¿A quién he entronado en lugar de Dios? ¿A quién he puesto como el número uno? ¿Mi carácter, mi agresividad, mi propia justicia, mi deseo de que se haga lo que yo considero? Esos son dioses que podemos estar levantando. Y no se trata de decir, bueno, pero es que era Baal. Esos pueden ser nuestros Baales. Ponerlos en un lugar que no corresponde. ¿Hasta cuándo seguiremos indecisos? Era la pregunta que le decía. Primera de Reyes 17, del 14 al 16 dice, porque así dice el Señor, Dios de Israel, no se acabará la harina de la tinaja ni se agotará el aceite de la vasija. Imagínense esto tan divino que el Señor le estaba diciendo a la viuda, que el profeta le estaba diciendo, por supuesto en palabra profética, ¿hasta cuándo? Hasta el día que el Señor mande lluvia sobre la faz de la tierra. O sea, no importa que estemos en la sequía. ¿Qué le profetizó Elías a la viuda? No va a escasear, porque ella le dijo que ella ya hacía su último pan y se dejaba morir. Ella y su hija y su hijo. Entonces, dice la Biblia, ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías y él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. Aquí, este es un método del cielo. Él es un Dios suficiente. Hay sequía, hay situaciones difíciles, pero también hay respaldo, hay ayuda. El Señor es el que hace que las cosas se multipliquen. El Señor es el que nos guarda. El Señor es el que nos ayuda. El Señor es el que hace los milagros. Pero nosotros, ¿detrás de quién estamos? ¿En qué indecisión estamos? ¿En si creemos en Dios y en su palabra o si creemos lo que el mundo está diciendo? El mundo está diciendo lo peor. Pero la Biblia para nosotros, los ciudadanos del cielo, dice todo lo contrario. ¿Cuál es la motivación? Dios, no podemos seguir dudando. Debemos creer completamente en lo que Dios está haciendo. Y entramos a la época actual. ¿Y la época actual es con quién? Con Jesucristo. Ya pasaron muchos años. Imagínense que estamos hablando desde cuando el pueblo de Israel salió de la esclavitud. Luego vimos a Elías, ahora vamos a hablar otra época. En Mateo 6, del 24 al 34, Jesús dice, nadie puede servir a dos señores, porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No pueden servir a Dios y a las riquezas. ¿Y por qué habla Jesús aquí de las riquezas? Porque se ha convertido en un Dios. Se ha convertido en lo más importante. Se ha convertido en el trono, o sea, en lo que representa felicidad. Y no hay nada más equivocado. No estoy en contra de tener riquezas. Me encantan. Quiero tener riquezas. Pero no las quiero poner en el lugar número uno de mi corazón. De ninguna manera. ¿Cierto? Y dice, por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o qué beberán, ni por su cuerpo, qué vestirán. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo su Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de ustedes, por ansiosos que estén, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo
crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas que nuestro Padre Celestial sabe que necesitamos todas estas cosas. Pero busquen primero su reino y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Por tanto, no se preocupen por el día de mañana, porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. El Señor sabe la necesidad de mi vestido, de mi salud y de todo cuanto yo quiero, de todo cuanto nosotros necesitamos. Y para esta época, ¿qué es lo que Dios dice? Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo que necesitamos será añadido. Y también dice, no se preocupen por el día de mañana, que le basta a cada día, ¿cierto?, su propia preocupación. No nos preocupemos por el día de mañana. Cada día tiene sus propios problemas. Y cuando nosotros estamos mirando los problemas más que al Señor, es cuando cambiamos el método. Cuando nosotros vemos la necesidad primero que a Dios, buscamos más la necesidad y la agrandamos y exageramos y estamos enfocados en eso, vamos a hacer lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Hace cuántos años? Muchos, miles de años. Hicieron lo mismo. Dios ya les enseñó. Dios les mostró su suficiencia. Dios los llevó por un camino nuevo y diferente. Igual con nosotros. ¿Esta es una época difícil? Sí. Es una época de muchas enfermedades, de mucha necesidad, de muchas situaciones difíciles y podríamos decir que no, pues las peores y que a mí me tocó lo peor. Quiero decirle que no, los mismos padecimientos de antes son los de ahora. El mismo Dios lo tenemos ahora. Y el mismo Jesús dice, no nos afanemos, no nos preocupemos, busquemos el reino de Dios y su justicia. Todas las cosas nos serán añadidas, todo lo que nosotros necesitamos. ¿Qué es lo que dice Jesús? Usen el método del cielo. Beba de las aguas, de esa lluvia temprana y tardía. No ha cambiado el método, sigue siendo lo mismo. Como nosotros somos reyes y sacerdotes, porque Jesús nos hizo así, vamos a preguntarle a Dios qué hacer con esta circunstancia. ¿Qué hacer en medio de esta situación? Y empecemos a escuchar la voz de Dios. Tal vez lo que tenemos que hacer es lo que el Señor le dijo a Aarón y a Moisés, profetizar sobre la circunstancia. Hablarle a la roca. ¿Quién es la roca? Cristo. ¿Cómo estamos de fe y de paciencia? ¿Cómo está el fruto del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? ¿Cómo está el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la templanza, la mansedumbre, la bondad, la fe? ¿Cómo estamos? ¿Estamos viviendo el fruto del Espíritu Santo en nosotros? ¿O estamos amargados, criticando, juzgando y revolcándonos en nuestra misma situación? Lamentándonos, sintiéndonos los peores, viviendo como esclavos. Vamos a revisar cómo estamos nosotros. Jesús dice otra cosa completamente diferente y este es el tiempo con Jesús. Tenemos el Espíritu de Dios. Tenemos todo para vivir una vida completamente diferente. Otra pregunta, ¿estamos ansiosos, angustiados y preocupados? ¿O renunciemos a eso? Jesús dice todo lo contrario. Tenemos que hablarle a la roca. Tenemos que hablar lo que Cristo determinó que nosotros viviéramos. Tenemos que cuidar nuestro corazón, que no se desvíe tras otros dioses. Y recuerden que lo primero, lo que yo pongo como más importante en mi vida, ese es mi Dios. Si no tengo un tiempo para el Señor, si no tengo un tiempo para orar, para ir a preguntarle a Dios, entonces hay otros dioses en nuestras vidas. Y pueda que usted y yo no seamos conscientes. Y no se trata de que ahora de aquí se sienta juzgado o cuestionado, pero sí le hago un llamado. ¿Qué hicieron a Aarón y Moisés en ese momento? Buscar al Señor y escuchar lo que Dios dijo. ¿Qué hizo Elías para que lloviera? Dice la Biblia, y lo leímos, que oró fervientemente.
¿Qué hizo Jesús en medio de las necesidades? Iba siempre a la presencia de Dios y Él, nuestra roca firme, es el quien nos dice, nosotros tenemos que ir y buscar, tenemos que escuchar, tenemos que usar el método del cielo para regar nuestra tierra, para regar lo que y que se produzca fruto, para regar lo que Dios hace crecer, germinar y producir. Y el método del cielo es preguntarle a Dios, vivir por el fruto del Espíritu Santo, fe, cierto amor, gozo, paz, paciencia. Nombramos en el primer punto la fe y la paciencia. El reposo. El Señor Jesús les dijo, miren, no se angustien, no se preocupen, no se afanen. Estar en reposo es descansar, pero no es dejar de obrar, es dejar de hacer una cantidad de cosas para que Dios me bendiga. No, es creer que la lluvia temprana y la lluvia tardía vienen del cielo, que Él es el que riega mi tierra, Él es el que me riega a mí. Es algo divino. Hablar a la roca, profetizar. Y aquí vimos un tema maravilloso, profetizar sobre lo seco y lo muerto. Profetice, hable a la roca, habla lo que la roca quiere que nosotros digamos. La roca es Cristo. Cuidar nuestro corazón que no se desvíe, depender solamente de Dios, tenerlo como número uno y conocer a Dios como lo que Él es, un Dios suficiente. Un Dios proveedor, y tan suficiente es, tan abundante, tan generoso, que dio a su único, a su hijo, a su unigénito, ¿cierto? Lo entregó para que muriera por nosotros y tuviéramos salvación y vida eterna. No hay otro que pueda hacer eso. En Juan 7, del 38 al 39 dice Jesús, el que cree en mí, Jesucristo, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Si creemos en él, de nuestro interior brotarán ¿qué? Ríos de agua viva. Sequedad, profetizó Jesús, o nos dijo algo de sequedad en nuestras vidas. No importa que el mundo esté seco, deteriorado y acabándose. Nuestro Señor Jesucristo nos dice otra cosa completamente diferente, pero dice, el que cree en mí. Y yo le invito, ¿en qué está creyendo más? ¿En la situación difícil que está viviendo? ¿En lo que dice el mundo? ¿En lo que dice el diablo? ¿En todos los pronósticos y todo lo que se dice que va a ocurrir? ¿O usted cree en lo que Cristo dice? Que de su interior broten ríos de agua viva. No importa su necesidad, no importa su enfermedad, no importa su calamidad, no importa lo que esté viviendo, de su interior brotarán ríos de agua viva. Somos llamados a ser fructíferos, árbol plantado junto a corrientes de agua que su hoja no cae, da fruto, ¿cierto?, en su tiempo. Todo lo que hagamos prospera. ¿En cuál tiempo? En este tiempo. En este tiempo de adversidad, de violencia, de enfermedad, de dolor, de amargura y de todo lo que usted quiera añadirle. Es tiempo de que florezcamos y de que le demos lugar a las lluvias del cielo. Que le demos lugar a lo que Dios tiene preparado. Es tiempo de dejar el afán, la angustia, la queja, la preocupación. El método de esclavitud no sirve, no sirvió para el pueblo de Israel, no sirve para nosotros. El método que sirve es el método del Señor, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Evalúe, por favor, cuántos tiempos está apartando para dejar su carga. Dios no necesita de nuestra oración. Nosotros necesitamos descargar todas las cosas en oración. Nosotros necesitamos profetizar. Nosotros necesitamos hablarle a la roca para que de la roca fluya ese torrente de agua viva. Es divino. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si ayudó al pueblo de Israel,
si esos milagros que se vieron con Elías y con los demás profetas, todos esos milagros que se hicieron, los mismos milagros que hizo Jesús, esos son milagros para esta época, pero usemos el método del cielo. Démosle lugar a la lluvia del cielo. Démosle lugar al Señor. Beba el agua de las lluvias del cielo. ¿Cuál agua está bebiendo? ¿Qué está bebiendo? ¿Estamos yendo al abrevadero correcto? ¿O estamos dejando la fuente de agua viva y cavando para nosotros cisternas rotas que no retienen el agua? Es tiempo de cambiar esto. Es tiempo de beber el agua de las lluvias del cielo. Y es fácil creer en Jesús, creer en su palabra, creer lo que Él dijo. No importa si está enfermo, si está desahuciado, no importa si sus huesos ya no tienen fuerza, si ya no hay vigor, no importa lo que esté ocurriendo en su vida financiera, familiar. Beba el agua de las lluvias del cielo. ¿Quién es? Jesucristo. Porque si creemos en Él y vamos a Él, de nuestro interior brotarán ríos de agua viva. Esa es una promesa que Él dejó y que ya está vigente y real. ¿Depende de quién? De cada uno de nosotros. Depende del método que cada uno elija tomar. Y es algo espectacular. Siempre el Señor suficientemente nos dará. Entonces, con esta palabra, queridos amigos, vamos a orar, vamos a descansar. Y si no sabemos reposar, vamos a decirle, Señor, ayúdame a reposar porque no sé. Si estamos angustiados y afanados, vamos a renunciar a eso. Si somos quejumbrosos, criticones y estamos no contentos con lo que tenemos ahora, vamos a dejarlo. Porque a partir de hoy vamos a beber el agua de las lluvias del cielo. Y vamos a darle gracias a Dios. Ahí donde está, le invito para que tome una posición cómoda, cierre sus ojos para que esté más concentrado y vamos a decirle, Señor, estoy seco. Si está seco, Señor, estoy bebiendo de otras aguas. Estoy haciendo lo que no es santo. Me he sentado en silla de escarnecedores. Me he puesto a criticar y a juzgar, a acusar a otros de mi mal y de lo que estoy viviendo. Y hoy en el nombre de Cristo Dios, reconozco que te he dejado a ti fuente de agua viva y he cavado para mí cisternas rotas que no retienen el agua. Hoy decido, Jesús, decirte, Señor, quiero cambiar mi método y quiero vivir, Señor de los cielos, conforme a tu santa voluntad. Quiero, Señor, ese método divino, el método del cielo, Señor bendito, y que esa lluvia temprana y esa lluvia tardía que tú tienes preparada para mi vida, porque no se trata de que yo la invoque, no se trata de que yo la llame, no se trata de que yo haga, se trata de que tú así lo tienes dispuesto. Hoy, Dios de los cielos, quiero preguntarte, Señor de los cielos, ¿qué hacer con esta circunstancia? Ahí donde está, le invito a que le pregunte al Señor qué hace con esa situación, sea de salud, financiera, con su esposo, con sus hijos, con su trabajo, con su situación laboral, con su situación en la ciudad, en el barrio donde está, el lugar, lo que está viviendo en este momento, sea lo que sea que esté viviendo, con sus papás, con sus amigos, con sus hermanos. Dígale, Señor, ¿yo qué hago con eso? El método del cielo es ir al Señor y preguntarle qué hacer. Él es quien hace que brote agua de la roca. Y también vamos a reconocer, Señor, no estoy viviendo el fruto del Espíritu, no estoy siendo una persona de fe, ni una persona paciente, me estoy llenando de ansiedad, de angustia, de crítica. En lugar de amor, Señor, estoy teniendo odio, en lugar de gozo estoy amargada, en lugar de fe, Señor de los cielos, me he vuelto más incrédula. Y vamos a decirle lo que hay y vamos a dejarlo.
Vamos a entregarlo ahí, no nos vamos a quedar con eso. Hoy renuncio a ser incrédula, hoy renuncio, Señor de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, a ser impaciente. Hoy renuncio en el nombre de Jesucristo a odiar, hoy renuncio en el nombre de Cristo Jesús, Dios, a ser afanada, angustiada, preocupada, en el nombre de Jesucristo. Hoy renuncio, Señor bendito, a todo aquello que me aparta de ti. Hoy renuncio, Señor, a oírme a mí misma, a exagerar las circunstancias, a creer que a mí me está pasando lo peor y que soy la única en la tierra. En el nombre de Jesús, vamos a renunciar a eso. Recuerden que yo oro en nombre propio, pero usted hágalo así en nombre propio también. Y dígale, Señor, hoy renuncio a eso porque yo quiero el método del cielo. Hoy desato el fruto del Espíritu Santo, desato amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, mansedumbre, fe. Me declaro una persona creyente, crédula en Cristo Jesús y en las Escrituras. En el nombre que es sobre todo nombre, así lo declaro, Señor. Hoy, Dios de los cielos, vengo a ti, Jesús. Y hoy en el nombre de Jesús profetizo sobre estas circunstancias, Señor. Y sobre la sequedad, le hablo en el nombre de Jesús a la sequedad y declaro en el nombre de Jesucristo que brota, Señor de los cielos, de esa roca, Señor bendito, el agua que necesito para abrevarme. Y a ti, Dios de los cielos, te bendigo y te digo, Señor Jesús, en ti creo. Señor Jesús, tú eres la fuente. Señor Jesús, tú eres quien lo pagó todo y lo hizo todo por mí en la cruz. Tú viniste aquí, Señor de los cielos, para cambiar mi vida. Tú cambiaste mi vida de manera sobrenatural y tú hiciste, Señor de los cielos, que mi vida cambiara sobrenaturalmente, Señor. Y hoy, Dios, te entrego mi corazón, Dios de los cielos, y renuncio a todo aquello que me está desviando y que me está llevando a buscar otros dioses, Señor. Si mi corazón se ha desviado, Señor de los cielos, por miedo, por angustia, por necesidad, y he amado más las riquezas, me ha amado más a mí misma, el intelecto, el mundo, Señor, y todo lo que se ofrece, Dios, aparte de ti, Dios de los cielos, si te pido que escudriñes mi corazón y que tú seas, Señor de los cielos, llevándome a comprender cuáles son esos dioses que he levantado, esos Baales, Señor. Hoy los quiero romper, hoy los quiero destruir. Hoy renuncio a permitir que el afán, la angustia, Señor de los cielos, la preocupación gobierne en mi vida. Hoy rompo en el nombre de Jesús y destruyo estos ídolos que he levantado, Señor, y que he puesto como más importantes que tú, Señor de los cielos, que tu presencia, Jesús. Hoy, Dios de los cielos, le doy lugar, Dios, a lo que tú tienes preparado. Hoy declaro, Señor, y declaro en el nombre de Jesús que mi dependencia solo viene de ti. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que la lluvia temprana y tardía tú la enviarás conforme a tu santa voluntad. Tú conoces los tiempos, tú conoces las edades. Señor, tú sabes mi necesidad y nuestra necesidad. Tú conoces el país donde estamos. Tú conoces la situación financiera, Señor. Tú conoces la situación clínica, médica, Señor de los cielos, de nosotros. Si tenemos o no tenemos con qué, Señor bendito, vestirnos, comer. Tú lo conoces todo. Hoy decido buscar el reino de los cielos, Señor, y su justicia, y todo lo demás será añadido. Hoy creo en tu bondad, Jesús. Y hoy, Dios mío, te pido de manera especial que me lleves a conocerte más. Llévanos a conocerte más, Señor. Hoy pido, Señor de los cielos, que nos permitas conocerte como lo que tú eres, un Dios suficiente para todas las áreas de nuestra vida. Hoy te pedimos que nos lleves a conocerte más, Señor de los cielos. Hoy, Dios mío, te doy gracias por este tiempo. Hoy declaro tu bendición y tu grandeza. Hoy declaro tu poder y tu amor, Jesús. Y yo sé, Señor bendito, que ahora mismo, Dios de los cielos, como lo que tú has determinado y creado en nosotros, Señor, declaro en el nombre de Jesús que somos ese huerto de riego y ese manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan, porque tú nos pastoreas. Tu palabra dice: Jehová te pastoreará siempre y en la sequía saciará tu alma. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Jesús, así lo declaro. Declaramos en el nombre de Jesús que soy, Señor, ese árbol plantado junto a corrientes de agua. Señor bendito, que la hoja no cae, que el fruto, Señor de los cielos, da en su momento oportuno, Jesús.
y que todo cuanto hagamos prosperamos. Creemos en ti, Señor, y creemos que de nosotros, Señor bendito, ríos de agua viva saltan para vida, Señor. No hay sequedad. Renuncio a sentirme seca, renuncio a pensar que soy una persona improductiva y seca, renuncio en el nombre de Jesucristo a todo aquello, Señor de los cielos, que me ancla a la no fructificación y no multiplicación. En el nombre de Jesús destruyo esa mentira. Y yo declaro la verdad, soy fructífera, Señor. Me llamaste para florecer, Señor de los cielos, para brillar, para crecer, Dios mío, para dar fruto al 30, 60 y al 100 por uno, Señor de los cielos, porque eso hace tu palabra en nuestras vidas. Jesús, gracias, Padre, porque el método tuyo es el mejor, Señor. Y te doy gracias, Padre maravilloso, porque tú hoy nos enseñas a beber, Señor de los cielos, a beber de ti. Gracias, Jesús, gracias porque tú nos has hecho más que vencedores. Gracias porque tú estás en control de nuestras vidas. Hoy determino, Señor, beber el agua de las lluvias del cielo, beber de ti, Señor, y esperar en ti. Gracias te damos, Señor. Hoy te bendecimos y te damos la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación, Jesús. Gracias por este día, gracias por toda situación que estamos viviendo. Hoy en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, te glorificamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos, esto es espectacular. A beber de el agua de las lluvias del cielo. Ya no bebamos más de pozos estancados, fétidos, malolientes, que no traen nada. Vamos a beber del Todopoderoso. Tenemos el Espíritu Santo, creemos en Jesucristo, saltan en nosotros ríos de agua viva. Y eso es lo más espectacular. Hoy nos declaramos productivos, hoy nos declaramos que damos fruto. Y eso vamos a hacer, vamos a profetizar. Porque Jesucristo, nuestra roca, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amigos, los bendigo y hasta el próximo programa. Love is where this begins.